Pero basta con apartar la mirada de los campos de batalla por un momento y mirar atrás a través de los siglos para que esta imagen nítida se descomponga en miles de paradojas deslumbrantes. Una princesa alemana que se convierte en la más grande emperatriz rusa, Catalina II. Científicos, ingenieros y oficiales alemanes que, en la práctica, construyen el imperio ruso, creando su ciencia y su industria. La dinastía Románov, en cuyas venas, a comienzos del siglo XX, corría más sangre alemana que rusa. Siglos de la más estrecha interconexión cultural, científica y dinástica, cuando ser un noble ruso educado significaba hablar alemán con total fluidez. ¿Cómo coexisten estas dos realidades en la historia? ¿Dónde está la verdad, en las trincheras de Stalingrado o en los salones de baile de Peterov? Nuestra investigación plantea la pregunta de forma aún más urgente. ¿Y si les dijéramos que esta confrontación épica, esta batalla entre dos mundos, en su esencia genética fue una monstruosa pelea familiar? ¿Y si bajo los uniformes de los soldados de la Wehrmacht y del ejército soviético hubiera descendientes de los mismos pueblos antiguos que alguna vez hablaron lenguas similares y rezaron a los mismos dioses? ¿Y si la propia división entre eslavos y germanos fuera solo una construcción histórica posterior, una máscara colocada sobre los rostros de pueblos cuyos verdaderos orígenes se esconden en una única cuna indoeuropea? Esta investigación no trata solo de dos pueblos. Es la clave para comprender todo el mapa genético de Eurasia. Regresaremos al pasado, miles de años atrás, a ese crisol en el que aún no existían ni rusos ni alemanes. A través de las interminables extensiones desde el Rin hasta los Urales vagaban tribus de cazadores, agricultores y guerreros de las estepas. Olviden todo lo que han leído en los libros de texto. Nuestro testigo principal es aquel que no sabe mentir y no reescribe la historia a favor del vencedor. Su nombre es ADN. Al final de este documental presentaremos dos pasaportes genéticos. Y por primera vez veremos no en qué se convirtieron estos pueblos bajo la presión de las guerras y las revoluciones, sino cómo fueron siempre, quienes son en realidad sus ancestros más antiguos unos respecto de otros. La respuesta a esta pregunta puede cambiar para siempre su visión de la historia europea. Para desentrañar un caso complejo, el investigador siempre comienza con la versión oficial de los hechos, con la historia registrada en protocolos, manuales y enciclopedias. En nuestra investigación hay dos casos de este tipo y los analizaremos uno por uno, estrictamente según los documentos. El primer caso. Según la versión clásica, la historia del pueblo ruso comienza en las vastas llanuras boscosas de Europa Oriental. Durante el primer milenio después de Cristo, en las cuencas de los ríos Dnieper, Volga y Don, vivían numerosas tribus eslavas orientales, polianos, drevlianos, viatichi, krivichi, eslovenos y otras. Ellos son los protagonistas principales. Viven según un principio clan tribal, se dedican a la agricultura de tala y quema, a la caza y al comercio con sus vecinos fino-úgricos del norte, con los jázaros del sur y con Bizancio al suroeste. Su mundo es arcaico y fragmentado. El momento clave llega en el siglo IX. Las crónicas, y ante todo la crónica de los años pasados, relatan un acontecimiento que se convirtió en el punto de partida del futuro Estado, la llamada a los varegos. Las tribus eslavas y fino-úgricas, agotadas por las luchas internas, invitan a guerreros del otro lado del mar, encabezados por Rurik. Estos guerreros, a quienes la mayoría de los historiadores identifica con vikingos escandinavos, es decir, pueblos germánicos del norte, crean una estructura militar y comercial que toma el control de las rutas fluviales clave y unifica a las tribus dispersas. Así nace el antiguo Estado ruso, la Rus de Kiev. La historia oficial posterior es conocida desde la escuela, la cristianización de la Rus, el florecimiento bajo Yaroslav el Sabio, la fragmentación feudal, el golpe devastador de la invasión mongola en el siglo XIII, que separa las tierras rusas de Europa. Y, finalmente, el ascenso de un nuevo centro, Moscú, la reunificación de las tierras y el largo y difícil avance hacia el este hasta el Océano Pacífico, que da forma al pueblo ruso moderno y a su enorme Estado.
En esencia, esta es la historia de una comunidad étnica rusa, tribus eslavas orientales unidas y organizadas por una élite germánica llegada de fuera, filtradas por el yugo mongol y creadoras de una civilización euroasiática única. El segundo caso, los germanos. Desplacémonos hacia el oeste. La historia oficial de los germanos comienza en los bosques y pantanos de Europa Central, al este del Rin. Aquí, en las fronteras del Imperio Romano, en el siglo I después de Cristo, el historiador romano Cornelio Tácito describe numerosas tribus germánicas, queruscos, marcomanos, godos, vándalos, francos. Son guerreros, amantes de la libertad y una amenaza constante para Roma. El giro decisivo en su historia llega en el siglo V, la gran migración de los pueblos. Bajo la presión de los hunos desde el este, las tribus germánicas se ven obligadas a desplazarse. Derriban el Imperio Romano de Occidente y, sobre sus ruinas, crean sus propios reinos bárbaros, los francos en la Galia, los visigodos en España, los vándalos en África, los ostrogodos en Italia. Al mismo tiempo, aquellas tribus germánicas que permanecen en su patria histórica al este del Rin sientan las bases de la futura Alemania. La cúspide de su historia temprana es el imperio de Carlomagno, que por un breve tiempo unifica casi toda Europa occidental. Tras su desintegración surge el reino franco-oriental, convertido en la cuna de la nación alemana. Sus gobernantes se proclaman herederos de Roma, creando el Sacro Imperio Romano Germánico. A diferencia de la historia rusa, con su centralización en torno a Moscú, la historia de los germanos es una historia de fragmentación. Cientos de principados, ducados y ciudades libres, nominalmente subordinados al emperador, y el constante avance hacia el este, tras Nachosten, la colonización de las tierras eslavas. Solo en el siglo XIX, con hierro y sangre, el canciller Otto von Bismarck reunirá estos fragmentos en un imperio alemán unificado. El pueblo alemán se forma como un conglomerado de tribus germánicas occidentales, en contacto y conflicto permanente con el Imperio Romano, del que se convierte en heredero, y se expande durante siglos hacia el este. A primera vista, se trata de dos historias completamente distintas. Una narra la ocupación de los vastos espacios boscosos del este, la otra, la herencia y redistribución del Imperio Romano en Occidente. Pero cuando las comparamos, empiezan a aparecer zonas en blanco y puntos de tensión. El buen investigador lo sabe, lo más interesante comienza allí donde las versiones oficiales se contradicen o guardan silencio sobre detalles importantes. En nuestra investigación cruzada hay 3 puntos de quiebre. El primero y más grande enigma son los godos, una poderosa confederación de tribus germánicas. Según los manuales, abandonan el este y aplastan a Roma. Pero arqueólogos e historiadores antiguos como Jordanes nos dicen algo impactante. Del siglo II al IV después de Cristo, los godos crean un vasto reino, Oyum, situado en el territorio de la actual Ucrania y el sur de Rusia, en el corazón mismo del futuro mundo eslavo. Viven allí durante siglos, combaten, comercian y construyen asentamientos. Luego llegan los hunos y los godos, según la versión oficial, se dispersan. Una parte se dirige hacia el oeste. ¿Pero qué ocurre con los cientos de miles de godos que permanecen en esa tierra? ¿Desaparecen realmente antes de la aparición de los eslavos o se quedan y son asimilados, incorporando su sangre germánica al acervo genético de los futuros habitantes de la Rus de Kiev? La historia oficial casi no responde a esta pregunta. Esta es la primera gran discrepancia. El segundo punto de quiebre son los varegos. Ya los hemos mencionado, pero ¿quiénes eran en realidad? ¿Una fina capa de mercenarios y comerciantes que aparecen y desaparecen rápidamente sin dejar rastro? ¿O un poderoso flujo migratorio desde Escandinavia que dejó una huella genética profunda, haciendo que la clase dirigente de la Rus de Kiev estuviera más emparentada por sangre con suecos y noruegos que con sus propios súbditos eslavos? La respuesta a esta pregunta cambia todo el panorama. El tercer enigma son los contactos invisibles.
La historia oficial describe los contactos entre rusos y germanos principalmente a través de guerras, la Batalla del Hielo, la Guerra de Livonia. Pero entre el Báltico y Rusia, entre Nóvgorod y la Liga Hanseática, durante siglos existió un comercio activo y un intercambio cultural constante. ¿Qué tan profundo fue ese entrelazamiento? Existió una zona fronteriza gris entre el mundo eslavo y el germánico, donde las personas se mezclaron tanto que ya no sabían quiénes eran, eslavos o germanos. Todas estas discrepancias nos conducen a la pregunta central de la investigación. Si en el corazón mismo del mundo eslavo vivió durante siglos una poderosa población germánica de godos, y más tarde estas tierras fueron gobernadas por varegos germánicos, ¿podemos siquiera hablar de un origen puramente eslavo o puramente germánico? ¿O desde el principio se trata de una compleja simbiosis eslavo-germánica que la historia posterior dividió artificialmente en dos bandos enemigos? Sobre la base de estos hechos, los historiadores formulan tres teorías principales que nosotros, como investigadores, debemos comprobar. La primera teoría es la del desarrollo independiente. Es la versión clásica, según la cual eslavos y germanos son dos ramas separadas y no intersectadas del árbol lingüístico indoeuropeo, formadas en territorios distintos y bajo condiciones diferentes. Sus contactos fueron superficiales y mayormente hostiles, y la mezcla genética, mínima. La segunda teoría es la de la asimilación y la dominación. Según ella, uno de los pueblos desempeñó un papel decisivo en la formación del otro. La teoría normanda, en su forma extrema, es un ejemplo claro. Los varegos germánicos no solo crean el Estado, sino también la clase dirigente y quizá incluso el propio etnos. O, por el contrario, los eslavos asimilan enormes masas de población germánica, como los godos, dejando solo una huella débil de su presencia. La tercera teoría, la más intrigante, es la del sustrato común. Propone que tanto los protoeslavos como los protogermanos no se formaron en el vacío, sino sobre una base común más antigua, la población de Europa central y oriental de la Edad del Bronce. En este caso, rusos y alemanes no son solo vecinos, sino parientes lejanos, que heredaron una parte significativa de su acervo genético de un ancestro común, olvidado hace mucho tiempo. Las diferencias en lengua y cultura son el resultado de una evolución histórica posterior, superpuesta sobre una base genética compartida. Tres teorías. Tres visiones completamente distintas del pasado. Durante 200 años, historiadores y arqueólogos han debatido sobre ellas, pero sus herramientas tienen límites. Hoy contamos con una prueba capaz de dar una respuesta definitiva, el análisis comparativo de ADN. Precisamente este nos permitirá verificar cada una de estas teorías, medir la cercanía o la distancia genética entre los rusos y los alemanes modernos y revelar olas ocultas de migración y asimilación. La recolección de pruebas materiales queda oficialmente abierta. Toda investigación comienza con el interrogatorio de los testigos. Nuestros primeros testigos son los más antiguos. Dejaron sus declaraciones sobre pergamino y papiro. Son los historiadores romanos, los cronistas bizantinos y los anales medievales. El problema es que a menudo se contradicen entre sí y hablan en enigmas. Nuestra tarea es confrontar sus testimonios. El primer testigo es el historiador romano Cornelio Tácito. En el siglo I después de Cristo escribe su obra Germania, en la que describe detalladamente decenas de tribus que vivían al este del Rin. Admira su amor por la libertad y su espíritu guerrero. Este es el primer expediente detallado sobre los germanos. Pero al describir las fronteras de su mundo, Tácito menciona que aún más al este viven pueblos misteriosos, de los que sabe muy poco. Entre ellos están los vénetos, a quienes la mayoría de los historiadores considera la primera mención de los eslavos. En este testimonio, los germanos y los futuros eslavos aparecen como vecinos, separados por una frontera difusa e incierta.